Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando del mundo de la Fórmula 1. Tenemos varias noticias bastante interesantes para el día de hoy, así que no me voy a entretener más porque de verdad tenemos muchas cosas de las que ir hablando en este vídeo. Vamos a comenzar primero por unas declaraciones que ha dado Jean Todt. ¿Quién es Jean Todt? Para que no lo sepáis, pues bueno, recientemente ha sido el presidente de la FIA, lo que ahora es Mohamed Ben Sulayem, lo fue justamente antes que él, y además pues es uno de los jefes, vamos, es el jefe del equipo más importante de la historia de Ferrari, el que compartió años, estuvo 17 años y compartió la etapa de Michael Schumacher en el equipo Ferrari, el jefe del equipo más exitoso dentro de la escudería. Y ha hablado, además de, como estoy diciendo, los años de Michael Schumacher son los que tuvo Jean Todt. Entonces conoce muy bien a Michael Schumacher. Pues ha hablado acerca de Max Verstappen y Michael Schumacher, de la comparación que hay entre ambos. Ha habido mucha gente que los ha comparado. Ha habido mucha gente que ha hablado acerca de ellos dos. La verdad que en cuanto a estilo de pilotaje son bastante diferentes, pero Jean Todt, que es, como digo, es una persona que conocía muy bien a Michael Schumacher, no conoce, eso también lo comenta ahora lo veremos, pero no conoce tan bien a Max Verstappen, pero sí que ha hablado que él le ve una similitud bastante grande entre Max Verstappen y Michael Schumacher, considerado por mucha gente el mejor piloto de la historia. Y dice que tienen algo en común. ¿Y qué es lo que es ese algo que tienen en común? Pues sobre todo que son los dos muy rápidos, eso obviamente todos lo sabemos, pero que cometen pocos errores y que tienen el mismo espíritu de lucha por las carreras. Eso es lo que ha comentado Jean Todt hablando acerca de esa similitud que hay entre Max Verstappen y Michael Schumacher. ¿Qué es lo que ha dicho textualmente? Vamos a leer las declaraciones y lo que dice Jean Todt es Max Verstappen es rápido y comete pocos errores, tiene el mismo espíritu de lucha que Michael Schumacher, pero a nivel humano no conozco a Max lo suficiente como para juzgarle. Michael cuando corría podía parecer un poco arrogante y odioso, pero era una actitud que le servía para ocultar su timidez. Era humilde, siempre se cuestionaba a sí mismo, nunca culpó al equipo ni siquiera cuando fallaron los frenos en Silverstone, donde se rompió la pierna por nuestra culpa. No hago comparaciones, pero él y Max tienen algo en común. Es lo que ha estado hablando. La verdad que yo les veo bastante diferencia en cuanto a estilo de pilotaje, pero sí que al final los dos son muy rápidos. Los dos cometen pocos errores. Es algo que tenía bien Michael Schumacher, que lideraba, dominaba y no cometía esos errores. Max Verstappen es algo que ha tenido que ir aprendiendo porque recordáis, y si no lo recordáis os lo cuento, cuando entró Max Verstappen a la Fórmula 1, a Verstappen era tachado de un piloto, para empezar, un piloto agresivo, pero más que un piloto agresivo, que también lo era, sobre todo la cosa es que era un piloto que cometía errores y esos errores llevaban por haber cometido ese error, parece que está siendo demasiado agresivo, está defendiéndose demasiado, está adelantando en un punto donde está muy lejos y todavía aún así se tira y es demasiado agresivo en su adelantamiento. Más que eso también era que cometía muchos errores y eso es algo que Max Verstappen ha tenido que ir aprendiendo. Por supuesto, en esta comparación se le nota muchas veces al piloto neerlandés que lleva desde 2015 en la parrilla, va a hacer casi 10 años. Quedan pocos, quedan solo esa temporada y la siguiente para que hagan 10 años desde que Max Verstappen entró a la Fórmula 1. Eso es algo que se nota mucho en la comparación con Charles Leclerc, con George Russell, que lleva muchos años más de experiencia. Y con esos años más de experiencia, pues es lo que está diciendo Jean Todt, que se asemeja bastante a Michael Schumacher, y en especial yo destacaría ese espíritu de lucha que él comenta que tenía Michael Schumacher, que también lo tiene Verstappen. Desde luego, eso es algo que, por ejemplo, yo le he achacado mucho al Ferrari actual. El Ferrari actual, desde que 2004, por así decirlo, con Michael Schumacher. Sí que es verdad que gana en 2007, pero realmente desde 2004 el Ferrari actual es como que tiene el espíritu de lucha ese apagado. Es algo que yo hemos comentado muchas veces y lo he dicho en este canal y sobre todo el año pasado lo repetí mucho, porque parece que aunque tengan el mejor equipo, les cuesta ganar, porque aunque sea claramente el mejor equipo, les pasó el año pasado a principio de temporada, porque no tienen ese empuje para luchar por las victorias, y por eso que sí que tenía Michael Schumacher y sí que tiene también Max Verstappen. Es algo que compara Jean Todt, que obviamente lo que comenta es eso, que no conoce personalmente, no conoce en el factor humano tanto a Max Verstappen como sí que lo hizo con Michael Schumacher porque compartieron muchos años en Ferrari, pero le pone esa comparación. Un Max Verstappen que, por cierto, también ha hablado acerca de la igualdad que tiene que haber en la Fórmula 1, sobre todo ¿por qué? Porque vimos hace unos días unas declaraciones del piloto neerlandés hablando de las clasificaciones al sprint, de las cuales yo estaba bastante de acuerdo, en sentido de que no le gustaban, que están además haciendo muchos cambios, es lo que comentaba él, y que eso le iba a acabar cansando, le iba a acabar hartando, y llegaba a decir incluso que si seguían aumentando las clasificaciones al sprint no estaría. Yo ya lo he comentado aquí, que los cambios me parece que van a mejor, los cambios que van a introducir este año, que ya los hemos comentado aquí, pero a mí el formato de clasificación al sprint después de 2 años no me ha convencido.
Y estos cambios tampoco es que vaya a ser una revolución. Entonces, yo he comentado acerca de ese cambio. Pero bueno, ¿qué es lo que ha dicho Max Verstappen? Pues recordamos las palabras de Max Verstappen hablando sobre las clasificaciones al sprint, las cuales no le gustaba, y lo que ha comentado es que el espectáculo no se genera con clasificaciones al sprint. Esto ha respondido a esas palabras que ya dijo y dice que el espectáculo se consigue con mayor igualdad en los equipos. Y esto lo dice el piloto que está conduciendo el coche más rápido de la parrilla. Pero es totalmente cierto, el espectáculo se consigue con mayor igualdad. Si no hay igualdad, puedes meter 20 sprints que tampoco va a haber mucho mejor espectáculo. Estoy bastante de acuerdo que obviamente es un poco paradójico, ¿no?, que lo diga Verstappen estando en el coche más dominador de la parrilla. Literalmente, si no fuera por Red Bull, por lo menos la pelea por la zona alta estaría bastante entretenida. Pero bueno, lo dice él y es totalmente cierto. El espectáculo se consigue con mayor igualdad. ¿Cuándo ha sido la Fórmula 1 cuando resurgió un poco un poco más aún porque ya desde 2018 las espectadores han ido en alza? Pero ¿cuándo ha sido cuando más aún? En 2021. 2021 con una pelea por el campeonato hasta y ni siquiera había demasiada igualdad, pero simplemente porque dos pilotos estén peleando el título hasta la última carrera, los espectadores no, en ningún momento bajaron, y es más, es que fueron en alza toda la temporada. Entonces es totalmente cierto. Y por muchas sprint que haya, que sí que es verdad que hay más espectadores, que hay más gente viéndolas. ¿Por qué? Pues porque está claro, porque si metes acción desde el primer día, si metes acción ya real desde el viernes, pues va a haber gente que se veía la clasificación el sábado y se la va a ver el viernes. Y el sábado se verá también la clasificación al sprint, que hay gente que no se veía las clasificaciones normales, pero sí las carreras, y a lo mejor también se ve en un fin de semana con formato sprint, se ve tanto la carrera del domingo como la clasificación al sprint del sábado. Y ya luego el domingo, pues más o menos los espectadores serán los mismos. Es totalmente cierto que en cuanto a espectadores, el formato sprint funciona porque metes esa acción real, por así decirlo, en vez de entrenamientos libres, la metes ya desde el viernes. Pero eso no es espectáculo. Y al final lo que vas a hacer es también incluso llegar a cansar, porque no hay mucho más espectáculo, porque las sprint hasta ahora no han dado demasiado espectáculo. Veremos uno de esos cambios que a mí me gusta bastante, es que la sprint no decida el orden de salida de la carrera. Eso se va a introducir este año. Veremos si eso hace que el sábado de clasificación a sprint tengamos más acción. Puede ser que tengamos más acción, entonces me parecería un cambio bastante grande, pero hasta que eso no se confirme, eso no ha pasado y habría que verlo. Y ahora mismo no dan muchísimo espectáculo la clasificación a sprint, es simplemente un trámite para llegar más al domingo y el domingo ya tener la carrera. Veremos qué tal eso, pero desde luego que el espectador se consigue con más igualdad, con más emoción, con más actividad, con más peleas en pista, con más pelea por el título. Y ahora mismo eso no lo estamos teniendo, porque además obviamente luego, esto lo ha dicho Max Verstappen, que conduce el Red Bull, que el Red Bull va un segundo por vuelta más rápido, y veremos cómo acaban yendo después de Azerbaiyán, porque van a tener mejoras en Azerbaiyán, que desde Automotor Un Sport, que esto lo comentábamos en el día ayer, desde Automotor Un Sport ya han comentado que esas mejoras les van a dar casi 2 décimas al equipo Red Bull ya desde el Gran Premio de Azerbaiyán. Así que bueno, vamos a pasar de tema y vamos a hablar de un tema que ya hemos hablado en este canal, pero se está repitiendo, así que lo tenemos que comentar. Se vuelve a hablar acerca de la vinculación de Aston Martin con Honda. Que Honda le interesa bastante conseguir los servicios de Aston Martin y motorizar a Aston Martin a partir de 2026. Sabemos que Honda dejará de ser motorista de Red Bull para 2026. En ese momento han fichado Red Bull con el equipo Ford, por lo tanto dejarán de motorizarlo, y Honda está buscando alternativas en la parrilla. Y ya lo sabíamos, lo hemos comentado aquí, que Aston Martin y McLaren son los elegidos por Honda, por lo menos por ahora, los que más les interesan, pero en especial Aston Martin. Pero esto no va a pasar. Ya os digo yo que Aston Martin no va a ser motorizado por Honda. Sería muy extraño. En especial, ¿por qué? ¿Por qué Honda no va a motorizar a Aston Martin? Por la relación que tienen Aston Martin con Mercedes. Esto es algo que ayer ya hablábamos de esa relación, pero es que hay que matizarlo porque hay mucha gente que tiene dudas y hay mucha gente que me lo deja en los comentarios. Ayer hablábamos de la relación rota que tienen Aston Martin con Mercedes, pero estábamos hablando de la relación rota entre Aston Martin y el equipo de Fórmula 1, y el equipo de Fórmula 1 Mercedes, que no es lo mismo que Mercedes, los que hacen los motores, que no es lo mismo que Mercedes marca. Es completamente diferente, y por esta relación que tiene Aston Martin con Mercedes marca, no va a ser motorizado por Honda. Lo comentábamos ayer, que la relación entre Aston Martin y Mercedes, equipo de Fórmula 1, está rota. ¿Por qué? Pues porque se les han metido en la zona alta y eso obviamente no les interesa. Entonces tenían muy buena relación, pero ya no van a tener esa relación, por lo menos mientras Aston Martin y Mercedes sean rivales. ¿Por qué? Porque son rivales, no pueden tener una buena relación. Es completamente lógico. Pero Mercedes, el equipo de Fórmula 1, no es lo mismo que Mercedes marca. Mercedes marca solo le pertenece un 33% del equipo de Fórmula 1.
Para que os hagáis una idea, Toto Wolff le pertenece el otro 33% del equipo de Fórmula 1, para que veáis que al final Mercedes pone el nombre, pero solo tienen un tercio del equipo. Es más, Mercedes marca tiene acciones también del equipo de Aston Martin de Fórmula 1, que no están tan lejos. Por eso cuando se comentaba, cuando se habló de esa información que trajo de Objective, de que Mercedes marca, que son los que hacen los motores Mercedes para Fórmula 1, le podría llegar a interesar que Aston Martin tuviera los mejores motores, que son por una diferencia de 2-3 caballos, que no es que tenga 10 caballos más los motores Mercedes de Mercedes ahora mismo que en comparación con los motores de Aston Martin, y que eso vaya a cambiar, que son 2 o 3 caballos, pero se hablaba de eso y hay gente diciendo, ¿cómo le va a interesar a Mercedes darle mejores motores a Aston Martin que a su propio equipo? Pues porque es que en acciones no están tan lejos, tienen menos acciones de Aston Martin, pero no son tan pocas en comparación con las que tienen de Mercedes. Entonces, la relación que tiene Aston Martin con Mercedes marca, con Mercedes los que hacen los motores, con Mercedes la marca grande la marca grande de coches, es lo que va a imposibilitar que Aston Martin firme con Honda para 2026. Eso lo va a hacer imposible, por lo menos por ahora, por la relación que tienen ahora mismo, porque os pongo más ejemplos, porque Aston Martin, los coches de calle llevan motores Mercedes, son motorizados por motores Mercedes. Le viene muy bien tanto a Aston Martin como a Mercedes tener a los Aston Martin en Fórmula 1 motorizados por Mercedes, porque los coches de calle luego son motorizados por Mercedes. Por muchas otras razones hace que Honda no vaya a motorizar a Aston Martin. Os lo dejo ya claro, por mucho que se esté hablando, por mucho que se vuelva a repetir esto, porque ya lo hemos hablado, a Honda le interesa porque no van a tener Red Bull y porque Aston Martin está al alza, pero por la relación que tiene Aston Martin con Mercedes, que incluso los coches de calle de Aston Martin son motorizados por Mercedes, que las relaciones son muy buenas con el Mercedes motorista, eso va a hacer que Aston Martin no sea motorizado por Honda. Os guste más, os guste menos, porque los motores Honda ahora mismo están yendo bastante bien, pero Aston Martin, salvo que cambie algo en estos últimos años, no va a ser motorizado por Honda. Eso es así, eso está clarísimo, os lo dejo yo ya, está clarísimo. Y además, ya no es... ¿algo podría cambiar en los últimos años? Por supuesto, estamos en 2023, hasta 2026, vete tú a saber. Pero es que Honda tiene que tomar la decisión, vamos, lo que están diciendo es que los japoneses esperan tomar la decisión este junio. Y yo creo que de aquí a junio poco puede cambiar, porque quedan 2 meses y os estoy diciendo las razones por las que ahora mismo Aston Martin no puede ser motorizado por Mercedes. En 2026 podría llegar a ser, si se firma en 2025 no sería descabellado, pero a firmarlo en 2023 es prácticamente imposible. Entonces yo no veo posibilidad de que Aston Martin sea motorizado por Honda, no así con McLaren. Podría llegar a ser porque Aston Martin es el principal valedor, es el principal objetivo que tiene Honda, si no sería McLaren, es el siguiente, que esto es algo que también ya se ha hablado, lo hemos hablado aquí. McLaren, oye, es otra cosa, McLaren tiene muy buenas relaciones con Mercedes porque ahora mismo son su motorista, pero no es tan exagerado como digo con Aston Martin, que tiene una relación espectacular, que es que Mercedes tiene acciones del equipo de Aston Martin. Entonces McLaren ya sería otro tema, que bueno, sería bastante curioso, ya lo comentamos aquí en su día, ver a McLaren motorizado por Honda, volverlos a ver después de la última etapa que fue bastante mala, aunque obviamente el biomio McLaren-Honda pues ha sido siempre histórico y va a seguir siendo histórico, y verlos otra vez sería bastante curioso. Aston Martin yo lo veo imposible. Además luego ya sería también bastante curioso si consiguiera Honda motorizar a Aston Martin en el equipo de Fórmula 1, sería bastante curioso porque... sería bastante curioso porque volverían a motorizar a Fernando Alonso, y Fernando Alonso con los motores Honda es aquella frase mítica, por ejemplo, de GP2 Engine, que lo dijo además en Japón aposta, cuando el motor Honda era horrible, cuando estuvo conduciendo con McLaren en esta etapa que estoy diciendo, esta etapa final que tuvieron McLaren y Honda. Así que bueno, este es el tema con McLaren Honda que se está volviendo a hablar, y yo quería dejarlo claro, por lo menos por ahora, por la información que hay ahora mismo, aunque esté saliendo, aunque Honda quiera motorizar a Aston Martin, porque es normal que Honda quiera motorizar a Aston Martin, porque de los 4 equipos de la zona alta, el que más fácilmente puede llegar a dejar de ser motorizado por su motor actual es Aston Martin, porque Mercedes no va a dejar de ser motorizado por Mercedes, por mucho que os esté diciendo lo que estoy diciendo, ¿no? De que Mercedes marca no le pertenece completamente el Mercedes equipo, pero obviamente sería ilógico pensar que hay motores Mercedes en Fórmula 1 y que no estén motorizando al equipo Mercedes. Ferrari no se va a dejar de motorizar a sí mismo, y Red Bull ya tiene contacto con Ford. Entonces el equipo más factible de la zona alta es Aston
Aston Martin es normal que ellos lo quieran, pero ahora mismo, tal y como están las cosas, es imposible que Honda motorice a Aston Martin. Vamos a pasar de tema, vamos a seguir hablando y vamos a hablar ahora de unas declaraciones que ha dado Valtteri Bottas. Un Valtteri Bottas que lleva 2 carreras bastante complicadas. Alfa Romeo en sí lleva 2 carreras bastante malas, pero Valtteri Bottas es que además, después de Bahrein, que Alfa Romeo fue bastante bien allí, vamos, es que fueron el siguiente equipo, el equipo Alpine, y Valtteri Bottas lo hizo bastante bien, con un muy buen ritmo. Después de aquella carrera, Valtteri Bottas, ya no es que Alfa Romeo haya tenido peor rendimiento, que lo han tenido, por supuesto, pero es que Valtteri Bottas ha quedado en las 2 carreras por detrás de Guan Yu Zhou. Es bastante curioso. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues bueno, Valtteri Bottas le ha pedido a Alfa Romeo que investiguen dónde está la falta de ritmo que están teniendo en estas últimas carreras. Habla de sí mismo y habla de que de verdad él ha tenido un mal rendimiento, que eso lo entiende, pero que en sí Alfa Romeo ha tenido un mal rendimiento también en estas 2 últimas carreras, que no entienden por qué después de un Gran Premio de Bahrein y unos test de pretemporada que fueron bastante buenos, y le está pidiendo presión, está haciendo presión en Alfa Romeo para que investiguen qué es lo que les está pasando, dónde están fallando, dónde han perdido este ritmo tanto en Arabia Saudí como en Australia. Así lo está pidiendo Valtteri Bottas, lo que ha dicho es: ha sido unos fines de semana bastante difíciles, definitivamente estamos fuera del ritmo de donde pensábamos que deberíamos estar, así que es algo a tener en cuenta. En realidad estoy contento de que haya un poco de tiempo antes de la próxima carrera para que podamos averiguar algo. Recordamos que ahora mismo tenemos 3 semanas hasta que, bueno, ya queda menos obviamente, pero que tenemos un par de semanas hasta que lleguemos a Azerbaiyán. Teníamos 3 semanas enteras sin Fórmula 1 en abril debido al parón que hay porque no se ha suspendido China y no se va a sustituir. Entonces eso va a hacer estas 3 semanas que, por ejemplo, hemos visto declaraciones de Fernando Alonso en el día de ayer, que comentaba que en el día de ayer o hace 2 días creo que fue, que no le gustaba este parón porque le gustaría más estar en pista y estar probando cosas, pero en el caso de Valtteri Bottas y de Alfa Romeo, después de estos 2 fines de semana les viene bastante bien. Y sigue diciendo, dice: tenemos algunas ideas sobre cómo mejorar, tenemos que asegurarnos de que entendamos todo completamente lo que nos pasa. Veremos qué les acabará pasando. Un Alfa Romeo que, como digo, empezaron bastante bien. Al final, el problema que también hay de tener solo una sede de los test de pretemporada, hasta ahí todo bien, pero que sea esa misma sede la primera del siguiente Gran Premio la siguiente semana y sea el primer Gran Premio, genera un problema, y es que los equipos tienen datos de un circuito que todavía sí tiene muchas secciones. Por ejemplo, el circuito de Barcelona estaba bien para test. Siempre se ha comentado que el circuito de Barcelona-Cataluña es muy bueno para los Fórmula 1, es muy bueno para test, no tanto para carrera, porque tiene muchas variaciones, tienen muchas zonas muy distintas y pueden conseguir datos distintos. Independientemente de eso, si tenías ahí los test de pretemporada y luego te ibas a Australia, ya de por sí, aun teniendo los test en un sitio y teniendo esos datos, en la primera carrera conseguías otros datos. Ahora mismo tenemos una Fórmula 1 que está yendo a Bahrein, que los test van a ser en Bahrein siempre prácticamente, por lo que parece ahora, me parece normal. Es un circuito con menos variaciones de trazado, pero se pueden conseguir buenos datos. Pero si la primera carrera es en Bahrein, haces que recojas datos durante 2 semanas contiguas en un mismo circuito, salgas de una forma, salgas muy motivado o salgas muy poco. Por ejemplo, Alfa Romeo querían mantener los pies en el suelo, Alfa Romeo no, Aston Martin querían mantener los pies en el suelo por eso, porque solo tenían datos de ahí. Puede llegar a ser que llegáramos a Arabia Saudí y los datos fueran completamente diferentes, entonces querían mantenerse muy cautos. En Alfa Romeo les ha pasado justo lo que Aston Martin por lo menos intentaba prevenir por si pasaba, y es que en Bahrein han ido bien, en las 2 carreras siguientes no. Sabemos que Alfa Romeo en los circuitos como Bahrein irá bien, pero en circuitos muy diferentes no lo va a ver, y salimos de Bahrein pareciendo que Alfa Romeo iba a ser un equipo que había dado un salto muy hacia adelante muy grande, y efectivamente pues no lo han sido. Así que veremos después de este parón de verano, veremos cómo llegan a Azerbaiyán y veremos si consiguen rendir bastante bien. He dicho parón de verano, me quería referir al parón de abril, pero bueno, ya dicho de todo esto, vamos a pasar al siguiente y último tema y vamos a intentar dejar este tema finiquitado cuanto antes para no hacer más largo el vídeo. Vamos a hablar acerca del calendario. Hemos hablado en las últimas carreras acerca de calendarios, de variaciones de calendario. Vimos una noticia que el calendario es muy probable que se adjunte por giras, que es totalmente lógico porque ahora mismo el calendario está muy mal optimizado. Ya lo hemos hablado en este canal, es posible que empecemos además con una gira asiática, teniendo por ejemplo el cambio más grande es que Japón y Singapur, que se realizan a finales de septiembre o principios de octubre normalmente, van a pasar a ser a principios de calendario, algo que en Singapur por ejemplo no está sentando bien, pero que es lo más probable que tengamos, y tengamos todas las carreras asiáticas, luego viajemos a lo mejor a Europa, luego a América y ese estilo. Seguro que por dinero se seguirá manteniendo algunas carreras en
una gira que no es la suya, y a mí se me ocurre que vamos a empezar en Bahrein, por ejemplo, y es posible que acabemos en Abu Dhabi, entonces ya ahí vemos dos carreras que deberían ser contiguas bastante extremos, pero bueno, que todavía dentro de lo malo, si la general es que tengamos giras por ese estilo, me parecerá bien. El caso, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, lo que se está hablando ahora mismo es que la Fórmula 1 en el año 2024, es decir, la próxima temporada, podríamos tener hasta 25 carreras, algo que no cuadra bastante con unas palabras que dijo hace poco Stefano Domenicali diciendo que 24 carreras era lo ideal, pero lo que se está hablando ahora es eso, que podríamos tener 25 carreras. ¿Y qué circuitos entrarían a la Fórmula 1? Se está hablando de que si tenemos 25 carreras es muy posible que regrese Vietnam, un gran premio que se iba a realizar en el año 2020, que no se pudo realizar por el COVID y que ni siquiera se ha hablado nunca de volver a Vietnam. Es muy posible que si se añade una carrera más al calendario de la Fórmula 1, en 2024 regresemos a Vietnam, con el mismo circuito, con un poco de variaciones que se presentó para el año 2020. Además, también se está hablando que es muy posible que Sudáfrica regrese a la Fórmula 1. Se está hablando que ya están organizándolo con la Fórmula 1 y que se espera que en las próximas semanas se cierre el acuerdo el acuerdo gubernamental del país para que esta prueba salga adelante y regrese Sudáfrica, que es algo que se está hablando desde hace muchísimos años, y que Sudáfrica llegue de nuevo a la Fórmula 1. Esto es lo que se está hablando. Estos son los cambios en el calendario que van a introducir y hay muchos datos que podríamos llegar a comentar, pero bueno, no me voy a extender más porque este vídeo ya está siendo bastante largo. Lo importante es eso, Vietnam, si hay 25 carreras es muy posible porque la Fórmula 1 ya se ha reunido con los organizadores en Hanoi que regrese, y Sudáfrica está apretando fuerte para regresar también al calendario de la Fórmula 1. Esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando, porque hemos hablado de temas muy interesantes y estaré encantado de saber vuestra opinión al respecto en los comentarios. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.